La mayoría de las capitales europeas parece tener una explicación bastante evidente. Algunas crecieron alrededor de grandes puertos, otras dominaron importantes rutas comerciales, y varias fueron durante siglos los principales centros políticos y religiosos de sus reinos. Madrid, en cambio, parece romper esa lógica. Está lejos del mar, no tiene un gran río navegable, y durante buena parte de su historia fue una villa mucho más pequeña que otras ciudades españolas. Entonces, ¿qué ocurrió para que fuera precisamente Madrid la ciudad elegida como capital? Esa respuesta no parece estar escrita ni en una placa ni se encuentra dentro de un museo. Hay que reconstruirla caminando la ciudad. Una de las respuestas está justamente delante nuestro: su ubicación. Madrid está prácticamente en el centro de la península ibérica. Hoy, eso convierte a Atocha en un nudo enorme de comunicaciones, pero siglos antes de que existieran los trenes, esa posición ya tenía una ventaja. Desde Madrid era relativamente fácil desplazarse hacia diferentes puntos del territorio. Sin embargo, eso todavía no explica por qué fue elegida como sede de la corte, porque estar en el centro ayudaba, pero no alcanzaba. La llegada del ferrocarril en el siglo XIX reforzó todavía más esa centralidad. La primera estación de Atocha se inauguró en 1851, cuando el ferrocarril comenzaba a transformar la manera de viajar por España. Con el tiempo, este lugar fue creciendo hasta convertirse en uno de los grandes puntos de conexión de la red ferroviaria española. Y hay algo más simbólico en empezar nuestro recorrido acá, porque hoy las vías conducen hacia Madrid desde distintos puntos del país, pero durante siglos ocurrió algo parecido con el poder. Poco a poco, la política, la administración y la vida de la corte también fueron convergiendo hacia esta ciudad. Hasta ahora hablamos de una ventaja que tenía Madrid, que era su ubicación, prácticamente en el centro de la península. Pero eso por sí solo no explica que terminara convirtiéndose en capital. Para encontrar el momento que cambió definitivamente su historia tenemos que volver al año 1561. Ese año el rey Felipe II tomó una decisión fundamental y estableció su corte en Madrid. Hasta entonces la corte española no tenía una sede permanente. El rey y todo su aparato que lo acompañaba podía desplazarse entre distintas ciudades. Con Felipe II eso cambió, y la elección de aquella villa relativamente pequeña del interior terminó marcando su destino para siempre. Para entender por qué terminó concentrándose acá, tenemos que retroceder varios siglos, y mientras avanzamos desde Atocha hacia el centro de Madrid, vamos a encontrar las distintas piezas de esa historia. La primera aparece apenas salimos de la estación, porque la ciudad que vemos hoy no se parece en nada a aquella pequeña villa que un día fue elegida para albergar a la corte. Madrid tuvo que transformarse, y uno de los lugares donde mejor puede verse esa transformación está justo delante nuestro. Hasta ahora vimos cómo llegar a Madrid, pero este lugar muestra algo diferente. Una capital no se construye solo con un palacio, se construye también con espacios públicos, con museos, con cultura, con ciencia, básicamente con un conjunto de cosas que impresionen a quien visita la ciudad. Estamos ahora en el Paseo del Prado. Una muestra de esto que digo es justamente el museo que se encuentra atrás, que es uno de los más importantes del mundo.
Bueno, estamos en la puerta del Museo del Prado. Vamos a hacer una visita rápida, no visitando toda la colección. Como adentro del museo no se puede filmar ni sacar fotos, voy a pasar algunos videos o fotos de las obras más importantes, como para que tengan una idea de la importancia de este museo. Así que bueno, vamos a ir entrando. Bueno, ya salimos del Museo del Prado. Sinceramente es un lugar imperdible de Madrid, en especial por las obras que tiene, como el Jardín de las Delicias o como Las Meninas, Las Majas desnuda y vestida, infinita cantidad de obras. Espero que cuando tengan la oportunidad de venir a Madrid no dejen de visitarlo. La entrada, no sé si lo dije, vale 15 euros en este momento, que para un museo como este es un regalo. Bueno, seguimos caminando por Madrid. Y hay un detalle interesante para la historia que estamos siguiendo. Este edificio no fue construido originalmente como museo. Fue proyectado durante el reinado de Carlos III para albergar el Gabinete de Ciencias Naturales. Es decir, formaba parte justamente de aquel proyecto para darle a Madrid instituciones científicas y culturales propias de una gran capital europea. Con el tiempo terminó teniendo otro destino y desde 1819 funciona como museo. El Museo del Prado nos deja una segunda pieza de esta historia. Madrid no nació siendo una gran capital monumental. Primero llegó al poder y después, durante siglos, la ciudad fue construyendo los paseos, las instituciones, los museos y los grandes espacios públicos capaces de representar ese nuevo papel. Nuestro recorrido todavía tiene mucho por delante, porque mientras seguimos avanzando hacia el centro, Madrid va a empezar a mostrarnos algo diferente. No solamente una ciudad pensada para ser recorrida, sino una ciudad diseñada para representar el poder. Si hubiera que elegir una postal de Madrid, probablemente sea esta. Acá se cruzan muchos siglos de historia y es uno de los símbolos del cambio de la ciudad cuando pasó de ser solo la residencia del rey a convertirse en una gran capital y en el verdadero centro político y económico del país. Hoy la fuente de Cibeles está en reparación, pero bueno, voy a mostrarles cómo está yendo la obra. Durante siglos, Madrid había crecido alrededor de su condición de capital. Felipe II había traído la corte. Los Borbones habían impulsado grandes paseos, fuentes, edificios e instituciones. Pero al comenzar el siglo XX apareció un nuevo desafío. Madrid ya era la capital de España. Ahora quería convertirse en una gran ciudad moderna.
Sin dudas, uno de los lugares más reconocibles de la ciudad es este edificio que está atrás, que es el edificio Metrópolis. Se construyó en 1911 y originalmente era la sede de una compañía aseguradora que en su cúpula tenía un ave fénix, que era el símbolo de la compañía, y un niño que la cabalgaba. Cuando el edificio cambió de destino y de dueños, retiraron el símbolo de la compañía aseguradora y colocaron ese ángel alado que se ve actualmente. El edificio marca el comienzo de la Gran Vía, otro de los lugares icónicos de la ciudad y su centro de compras por excelencia. Estamos en pleno julio. Hoy están pronosticados 41 grados de temperatura. Así que, a pesar de eso, estoy haciendo el video. Así que bueno, denle un like, suscríbanse al canal, apiádense de este calor y seguimos el recorrido. Hasta ahora recorrimos la Madrid de los Reyes y de las grandes instituciones. De golpe la ciudad cambia. Cuando uno camina unos pasos, se encuentra con esta avenida gigantesca que se llama Gran Vía. La Gran Vía no nació por casualidad. Fue una obra gigantesca que cambió por completo el centro de Madrid. Muchas manzanas desaparecieron para construirla y representaba el deseo de la ciudad de convertirse en una gran capital como lo eran París, Londres, Berlín. A principios del siglo XX, en el año 1910, comenzaron las obras para extender la Gran Vía y modificar la ciudad de Madrid por completo. Las obras se prolongaron durante décadas. No se trataba solamente de mejorar el tránsito. La nueva avenida incorporó grandes edificios comerciales, hoteles, teatros, cines, oficinas. Madrid estaba creando una imagen completamente diferente de sí misma. La villa antigua que había recibido la corte en el siglo XVI quería entrar definitivamente en el siglo XX. Y quizás por eso el edificio que encontramos al comienzo de la avenida tiene un nombre que casi sin querer resume bastante bien esta etapa de la historia de la ciudad. Y si queremos ver hasta qué punto Madrid terminó convirtiéndose en el centro del país, hay un lugar donde esa idea se vuelve casi literal: la Puerta del Sol. Hoy es uno de los espacios más transitados de Madrid, pero su nombre recuerda a algo completamente diferente. Una antigua puerta de acceso a la ciudad que desapareció hace siglos. Madrid siguió creciendo, la puerta desapareció, pero el nombre quedó. Y justamente acá encontramos uno de los símbolos que mejor resume la historia que venimos siguiendo: el kilómetro cero. Desde este punto se toma como referencia el origen de las 6 grandes carreteras radiales nacionales que parten de Madrid hacia distintos puntos de España. No significa que este sea exactamente el centro geográfico del país. Es algo diferente, es el centro desde el que se decidió organizar las comunicaciones del Estado. ¿Se acuerdan de la primera pista que encontramos en Atocha, la ubicación de Madrid? Siglos después de que Felipe II instalara aquí la corte, aquella ventaja geográfica terminó convirtiéndose en parte de la propia organización del país. Los caminos ya no simplemente pasaban cerca de Madrid, sino que empezaban en la ciudad. Justo frente al kilómetro cero encontramos otro edificio relacionado curiosamente con las comunicaciones. La Casa Real de Correos fue construida en el siglo XVIII y hoy es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
En su torre está probablemente el reloj más conocido de España. Cada 31 de diciembre, millones de personas siguen desde acá las 12 campanadas que marcan el comienzo del año nuevo. Y a pocos metros aparece otro símbolo inevitable que es el oso y el madroño. Forma parte del escudo de Madrid y terminó convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles de la ciudad. Pero hoy nos interesa menos como monumento que como recordatorio de algo. Estamos parados en el lugar que Madrid terminó adoptando como su propio corazón. Pero para entender cómo era aquella ciudad antes de convertirse en el centro de todo, tenemos que dejar atrás el Madrid moderno. Y no hace falta caminar mucho. Apenas unos minutos más adelante, vamos a encontrarnos con una ciudad completamente diferente. Hasta ahora vimos el Madrid de los grandes bulevares y de los edificios monumentales. Pero también hay que volver unos siglos atrás para seguir entendiendo un poco esta ciudad. Acá estamos en la Plaza Mayor, donde se puede todavía imaginar cómo era la ciudad varios siglos atrás, en la época de los Austrias. Era una ciudad mucho más pequeña que lo que es hoy. Y en este lugar se hacían fiestas populares, mercados, se mezclaban comercios con eventos reales y cuestiones religiosas. Este era el auténtico centro de la pequeña Madrid. Y para nuestra historia hay algo importante. Cuando Felipe II instaló la corte en Madrid en 1561, esta plaza todavía no existía tal como la vemos hoy. La llegada de la corte había cambiado por completo el destino de la villa. Junto con el rey llegaron nobles, funcionarios, comerciantes, artesanos y miles de personas que necesitaban vivir cerca del nuevo centro del poder. Madrid empezó a crecer con una velocidad para la que aquella pequeña ciudad no estaba preparada. A comienzos del siglo XVII, durante el reinado de Felipe III, este espacio fue transformado hasta adquirir buena parte de la forma que conocemos hoy. La nueva capital necesitaba un gran espacio público, un lugar para comerciar, celebrar, reunirse y también mostrar el poder de la monarquía. Y la Plaza Mayor terminó cumpliendo todas esas funciones. En el centro de la plaza encontramos justamente a Felipe III, y su presencia acá tiene bastante sentido. Fue durante su reinado cuando la Plaza Mayor adquirió su carácter monumental, aunque también fue el único periodo después de la decisión de Felipe II en que Madrid dejó temporalmente de ser sede de la corte. En 1601, la corte se trasladó a Valladolid, pero apenas 5 años después regresó a Madrid. Y ese breve paréntesis sirve para entender que a esas alturas la presencia de la corte ya tenía un enorme impacto económico y social. Cuando la corte volvió definitivamente en 1606, el destino de Madrid como centro político quedó prácticamente consolidado. La Plaza Mayor nos permite imaginar cómo fue creciendo la ciudad alrededor de la corte, pero todavía nos falta conocer el lugar alrededor del cual comenzó realmente toda esta historia, porque cuando Felipe II eligió Madrid,
el rey todavía no vivía en ninguno de los grandes palacios que conocemos hoy. Su residencia estaba unos minutos más allá, en un antiguo alcázar levantado en la parte occidental de la ciudad. Y para llegar hasta allí tenemos que seguir adentrándonos en el Madrid de los Austrias. Bueno, llegamos al final del recorrido y justamente en este lugar es donde encaja todo lo que fuimos viendo. Madrid no nació como la ciudad más grande o la más rica o la que tenía el mejor puerto. Sin embargo, Felipe II tomó una decisión que cambió la historia de España cuando trasladó acá a la corte en 1561. A partir de ese momento, la ciudad comenzó a crecer y todavía se pueden seguir caminando lugares donde se nota las distintas etapas de ese crecimiento. Este palacio que está acá atrás no solo explica la historia de la monarquía, sino que también explica justamente por qué la ciudad de Madrid terminó convirtiéndose en la capital de España y en la de un imperio que fue uno de los más grandes de la historia. Si estuviste atento, este palacio parece muy posterior a cuando llegó Felipe II en 1561. En este mismo lugar se encontraba el antiguo Alcázar de Madrid, una construcción que había evolucionado durante siglos desde los tiempos de la ciudad medieval. Felipe II lo convirtió en residencia real y desde acá comenzó a funcionar aquella corte que cambiaría para siempre el destino de Madrid. Aquel alcázar desapareció en la Nochebuena de 1734, cuando un incendio comenzó en el edificio y se prolongó durante varios días. El viejo palacio quedó prácticamente destruido, y sobre ese mismo lugar Felipe V decidió levantar una residencia completamente nueva. Las obras del actual Palacio Real comenzaron en 1738, y el resultado ya no tenía nada que ver con aquella pequeña villa que Felipe II había elegido casi 2 siglos antes. Quédate porque estamos por ir a ver una cosa que no mucha gente sabe que existe aquí en Madrid y te va a sorprender. Después de todo lo que vimos, nos vamos a alejar apenas unos minutos del Palacio Real para terminar el recorrido en un lugar que no tiene absolutamente nada que ver con los Austrias, los Borbones ni la historia de Madrid como capital. Si alguien me mostrara esta imagen sin un contexto, probablemente me diría que estoy en Egipto, pero no, estoy en Madrid. Y atrás mío hay uno de los monumentos más inesperados de la ciudad. En unos minutos les voy a contar por qué este templo terminó acá y por qué es uno de los lugares más inesperados y más especiales para visitar al atardecer. Y sí, es un auténtico templo egipcio de más de 2000 años. Originalmente estaba situado en Nubia,
en el sur de Egipto, muy cerca de la actual frontera con Sudán. En la década de 1960, la construcción de la gran presa de Asuán comenzó a dejar bajo el agua numerosos monumentos de la zona. La UNESCO organizó entonces una campaña internacional para salvarlos y España fue uno de los países que participó. Como agradecimiento por esa colaboración, Egipto donó el templo de Debod a España en 1968. El templo fue desmontado, sus bloques trasladados hasta Madrid y finalmente reconstruido en el lugar, donde abrió al público en 1972. Y así terminó apareciendo un pedacito del antiguo Egipto a pocos minutos caminando del Palacio Real. Y mientras cae la tarde podemos volver por última vez a la pregunta con la que empezamos este recorrido. ¿Por qué Madrid? No hubo una única razón. La posición en el centro de la península ayudó, pero el momento decisivo llegó en 1561, cuando Felipe II decidió instalar aquí la corte. A partir de entonces, el poder empezó a atraer población, funcionarios, comerciantes e instituciones. La pequeña villa creció, aparecieron nuevas plazas, palacios y grandes espacios públicos. Y con siglos después llegaron los museos, las grandes avenidas y la ciudad moderna que recorrimos hoy. Madrid no fue elegida porque ya fuera la ciudad más importante de España. En gran medida terminó convirtiéndose en una de las ciudades más importantes precisamente porque fue elegida.